La lluvia caía con una insistencia metálica sobre Ciudad de México, como si el cielo hubiera decidido golpear la noche hasta romperla. Las sirenas cortaban el aire en ráfagas azules y rojas, rebotando contra las fachadas tranquilas de una colonia residencial que hasta hacía unas horas había sido invisible para el mundo. El silencio, ese silencio doméstico de cenas tardías y televisores encendidos, había sido arrancado de raíz. El inspector Tomás Calderón detuvo su coche sin distintivos a media cuadra. Bajó despacio. El peso de la placa parecía distinto esa noche, más frío, más denso. Como si presintiera lo que estaba a punto de ver. Había caminado escenas así durante años, había aprendido a respirar hondo antes de cruzar el umbral. A ordenar la mente para no dejarse llevar. Pero algo en aquella calle, el olor a lluvia mezclado con hierro, el murmullo tenso de los agentes, le erizó la piel. La casa de los Quiroz lo recibió con la puerta principal torcida sobre las bisagras, forzada con una violencia torpe y urgente. El vestíbulo estaba sembrado de cristales. Fragmentos que crujían bajo las botas como un aviso tardío. En el suelo, un marco roto mostraba la fotografía de una familia sonriendo, Andrés Quiroz, Laura Quiroz y sus hijos. Las caras, ahora partidas en ángulos imposibles, parecían mirar desde otro tiempo. Tomás avanzó con la linterna baja. La sala estaba apenas iluminada por una lámpara caída. Su pantalla ladeada proyectando sombras inestables. Allí yacía Andrés tendido sobre la alfombra, la camisa empapada, la sangre oscurecida absorbiéndose en las fibras. No había lucha prolongada, pensó, había rapidez, decisión. Cerca de la escalera, Laura reposaba con un brazo extendido. Como si hubiera intentado alcanzar algo, o a alguien que no llegó. El tercer cuerpo estaba junto a la mesa de centro. El hijo mayor, inmóvil, los ojos abiertos. Atrapados en una pregunta que ya no tendría respuesta. 3 vidas cortadas en un espacio demasiado pequeño para tanto final. Tomás cerró los párpados un segundo. Lo justo para anotar mentalmente lo imprescindible y no permitir que la escena se le incrustara donde no debía. Entonces lo oyó. No era un grito. Ni siquiera un llanto. Era un sonido mínimo, casi un temblor del aire, algo que no pertenecía al mobiliario ni a la lluvia. Tomás siguió ese hilo de ruido hasta el dormitorio principal. Se arrodilló, apartó con cuidado el faldón de la cama y dirigió la luz hacia la oscuridad. Allí, encogida como un secreto, estaba Sofía. Tenía 5 años. El vestido estaba empapado de sangre que no era suya. Los ojos, enormes, no parpadeaban. Los labios temblaban, pero no emitían sonido alguno. Era como si el horror hubiera pasado por ella y se hubiera llevado la voz, dejándole solo la respiración. Tomás reconoció su rostro de la fotografía rota del vestíbulo y pronunció su nombre con suavidad, midiendo cada sílaba para no romperla. Sofía, ya pasó. Estás a salvo. Ella no respondió. No lloró. No se movió. Solo lo miró como si aquel hombre con linterna y voz baja fuera una figura más de la noche. Otra sombra a registrar antes de volver a cerrarse. Tomás se quitó la chamarra y la envolvió con cuidado. Sintiendo la rigidez del miedo en un cuerpo demasiado pequeño para sostenerlo. Mientras los paramédicos y peritos se movían con precisión alrededor. Tomás la sostuvo un instante más de lo necesario. En ese segundo, entre el ruido de radios y el golpeteo de la lluvia, algo se anudó sin palabras. No era una promesa ni una decisión consciente. Era una certeza muda, aquella niña había sobrevivido, sí, pero la supervivencia no bastaría. Cuando salió de la casa. Sofía iba en brazos, la cabeza apoyada en su hombro, los ojos aún abiertos hacia un punto que nadie más podía ver. La lluvia seguía cayendo. Las luces seguían girando. Y en el pecho del inspector, por primera vez en muchos años, la placa pesaba como si reclamara algo más que un informe bien hecho. Los días siguientes se disolvieron en pasillos blancos y luces demasiado brillantes. Sofía pasó de una camilla a otra, de un consultorio a una sala de observación. Siempre con la misma mirada fija, como si hubiera aprendido a atravesar los espacios sin habitarlos. Los médicos hablaron en voz baja, revisaron reflejos, tomaron muestras. El cuerpo estaba intacto, la herida era otra. Nadie consiguió arrancarle una palabra.
En las oficinas de protección integral de niñas, niños y adolescentes. El tiempo parecía avanzar a un ritmo distinto. Formularios, sellos, preguntas repetidas con una paciencia profesional que no alcanzaba a tocarla. Sofía no respondió a ninguna. Ni a los médicos, ni a las trabajadoras sociales, ni a la psicóloga que intentó explicarle, con dibujos sencillos, que estaba a salvo. Ella escuchaba. Asentía a veces. Pero su voz permanecía clausurada, como una puerta cerrada desde dentro. Mientras tanto, la investigación avanzaba con pasos firmes y conclusiones frágiles. La entrada forzada estaba clara, la violencia también. Sin embargo, no faltaba nada. Ningún cajón revuelto, ninguna joya ausente, ningún rastro de robo que explicara el impulso. Andrés Quiroz no tenía enemigos registrados, Laura llevaba una vida discreta, el vecindario hablaba de una familia normal, de rutinas previsibles. Las huellas no coincidían. Los teléfonos no arrojaban llamadas sospechosas. Las cámaras cercanas no ofrecían ángulos útiles. Las líneas se abrían y se cerraban con la misma rapidez. El expediente empezó a engordar sin acercarse a una respuesta. Y con el paso de las semanas, la palabra que Tomás Calderón detestaba comenzó a rondar las reuniones: enfriamiento. No se dijo en voz alta al principio, pero se insinuó en los silencios, en la forma en que los recursos se reasignaban. En los plazos que se estiraban sin promesa. Tomás seguía cada pista con una obstinación silenciosa, revisaba informes hasta tarde. Regresaba a la escena en su cabeza buscando el error mínimo que hubiera pasado por alto. En las visitas al centro observaba a Sofía desde la puerta entreabierta. Sentada en una silla demasiado grande para sus piernas, trazaba líneas invisibles sobre el brazo del asiento, siempre el mismo gesto. Como si estuviera midiendo algo que nadie más veía. No hablaba, pero tampoco parecía ausente. Estaba allí contenida, resistiendo a su manera. No hay familiares que hayan reclamado custodia, le dijeron una tarde. Si no aparece nadie, se iniciará el proceso de acogimiento. Tomás conocía el sistema. Conocía sus buenas intenciones y sus fallas. Sabía lo fácil que era desaparecer entre diagnósticos, traslados y hogares temporales. Y sabía, con una claridad incómoda, que él había estado en aquella casa la noche del crimen, que había visto la puerta rota, que había sostenido a la niña. La culpa no era un pensamiento, era un peso constante, un murmullo que no lo dejaba cerrar el día. La decisión no llegó como un discurso ni como un acto heroico. Llegó en una frase corta, pronunciada casi sin darse cuenta, mientras miraba a Sofía a través del vidrio. Yo puedo hacerme cargo, dijo. Solicitaré la custodia temporal. El proceso fue lento, meticuloso, lleno de evaluaciones y firmas. Tomás respondió preguntas que no sabía que existían, abrió su casa a inspecciones, ajustó horarios, aceptó condiciones. No prometió milagros. Prometió estabilidad. Cuando le dieron el visto bueno provisional, no celebró. Regresó al centro con una bolsa pequeña de ropa nueva y un peluche rescatado del inventario del caso. Sofía lo miró sin sorpresa. Asintió una vez. Eso fue todo. Al salir, Tomás caminó a su lado por primera vez sin llevarla en brazos. No hubo palabras. Pero en ese trayecto corto entre el edificio y el coche, ambos cruzaron una frontera invisible. Para ella, el mundo dejaba de ser una sala de espera. Para él, la investigación ya no era solo un expediente, era una responsabilidad que acababa de cambiarles la vida a los dos. El traslado a Puebla fue discreto, casi invisible. No hubo despedidas ni explicaciones largas, solo una carretera que se abría paso entre nubes bajas y colinas verdes. La casa que Tomás Calderón había elegido era modesta. De muros gruesos y patio pequeño, escondida en una calle tranquila donde el tiempo parecía caminar más despacio. El centro histórico quedaba a unas cuadras, las campanas de una iglesia cercana marcaban las horas con una constancia antigua. Todo transmitía calma. Una calma que, Tomás lo sabía, podía ser engañosa. La primera noche Sofía recorrió cada habitación con pasos medidos. Tocó los marcos de las puertas, abrió y cerró el closet. Miró debajo de la cama sin agacharse del todo. Tomás no la apuró. Dejó que eligiera.
Cuando se detuvo en el cuarto más pequeño, con una ventana que daba al patio, asintió. Eso bastó. Él colocó la lámpara, acomodó la ropa, dejó el peluche sobre la cama. No hubo palabras. Los días comenzaron a ordenarse en rutinas simples. Desayunos tempranos, caminatas cortas. Tareas de la escuela que Sofía resolvía con una concentración que sorprendía a los maestros. No hablaba, pero entregaba hojas impecables, subrayadas con cuidado. En casa, se comunicaba con notas, frases breves, letras claras, sin adornos. Agua. Luz. No ruido. Tomás respondía con la misma economía, aprendiendo el idioma de los márgenes. Había silencios que eran cómodos y otros que pesaban. Tomás, recién divorciado, estaba acostumbrado a vivir solo, aún así, la presencia de Sofía cambiaba el aire. A veces compartían la mesa sin mirarse, cada uno concentrado en su plato. Otras coincidían frente a la ventana cuando la tarde se volvía gris y la lluvia empezaba a dibujar caminos en el vidrio. Sofía observaba el agua con una intensidad que no admitía interrupciones. Tomás aprendió a no preguntar. Las reacciones llegaban sin aviso. Un vaso que se rompía en el fregadero bastaba para que Sofía se quedara rígida, los hombros tensos, la respiración contenida. El estallido de un trueno la hacía retroceder un paso, como si el sonido tuviera cuerpo. En esos momentos Tomás bajaba las luces, hablaba despacio, mantenía distancia. No intentaba tocarla. Esperaba. La tormenta siempre pasaba. Hubo también instantes mínimos, casi imperceptibles, que parecían aliviar el peso. Una mañana, al intentar preparar café, Tomás olvidó apagar la estufa y llenó la cocina de humo. Abrió ventanas, tosió, maldijo en voz baja. Sofía escribió una nota y la dejó sobre la mesa, ventanas primero. No era una broma. Pero Tomás sonrió. Sofía lo vio y por una fracción de segundo. La comisura de sus labios se movió apenas. Fue suficiente. Por las noches, cuando Sofía se iba a su cuarto, Tomás se quedaba en la sala, revisando el expediente que nunca había cerrado del todo. Fotografías, informes, diagramas. Sabía que no había respuestas aún. Sabía, también, que ser padre no venía con manuales ni atajos. No podía prometer curación. Podía prometer presencia. En Puebla, la casa se fue llenando de hábitos nuevos y de un silencio antiguo que ya no era vacío. Era un silencio compartido, sostenido. Sin discursos ni gestos grandilocuentes. Tomás y Sofía comenzaron a construir algo frágil y real, una base. No para olvidar lo ocurrido, sino para vivir con ello sin que los rompiera cada día. 10 años pasaron sin anunciarse. No hubo un día marcado en el calendario ni una frase que dijera ahora. El tiempo simplemente hizo su trabajo capa tras capa. Hasta que Sofía dejó de ser la niña que miraba la lluvia como si pudiera tragársela y se convirtió en una adolescente de 15 años, alta para su edad, delgada. Con una serenidad que no era timidez sino observación. Seguía sin hablar. No por incapacidad, insistían los informes, sino por elección. En la escuela la describían como brillante y reservada. Sacaba las mejores calificaciones, entregaba trabajos precisos, participaba cuando era necesario, siempre por escrito. Sus cuadernos eran ordenados, casi meticulosos, y sus respuestas mostraban una inteligencia que iba más allá del programa. Nadie la presionaba ya. El silencio se había vuelto parte de su identidad, una frontera que los demás aprendieron a respetar. En casa, la dinámica no había cambiado demasiado. Las notas seguían apareciendo sobre la mesa o junto al fregadero. Llego tarde. Hay tarea. No olvides cerrar la puerta del patio. Tomás Calderón leía, asentía. Respondía con un gesto o una palabra escrita en un papel que luego dejaba a la vista. Habían desarrollado un lenguaje funcional, íntimo, suficiente. Y, aún así, algo permanecía incompleto. Cada noche cuando Sofía se encerraba en su cuarto, Tomás volvía al mismo ritual. Extendía el expediente Quiroz sobre la mesa del comedor. Bajo la luz cálida de una lámpara que ya conocía cada arruga del papel. Fotografías, cronologías, reportes forenses.
10 años de notas al margen y preguntas sin respuesta. El caso no estaba oficialmente activo, pero nunca había sido archivado en su cabeza. A veces creía ver patrones nuevos, otras, solo el cansancio reflejado en su propio pulso. El cansancio emocional se había instalado sin pedir permiso. No era agotamiento físico, sino una fatiga más honda. La de cargar una historia inconclusa mientras se intenta construir otra. Tomás había aprendido a funcionar así, trabajar, cuidar, investigar en silencio. No se quejaba. No pedía ayuda. Pero el peso se notaba en la forma en que suspiraba antes de sentarse. En cómo se quedaba mirando un punto fijo cuando el café se enfriaba entre sus manos. Fue en ese clima cuando reapareció Patricio Ríos. Antiguo compañero del cuerpo. Amigo de años, Patricio irrumpió una tarde con una sonrisa fácil y un comentario ligero sobre el tráfico. Traía la familiaridad de quien cree tener derecho a cruzar la puerta sin avisar. Se sentó, aceptó un café, preguntó por Sofía con un interés que parecía genuino. Tomás lo observó con una mezcla de alivio y reserva. Patricio representaba el pasado compartido, las noches largas de trabajo, la confianza ganada en situaciones límite. Deberías dejarlo descansar, dijo Patricio, señalando el expediente una noche. 10 años es mucho tiempo. Tomás no respondió de inmediato. Cerró la carpeta con cuidado. Como si el gesto fuera una concesión mínima. Sabía que Patricio hablaba desde la experiencia. Sabía también que había verdades que no se apagan con el tiempo. La conversación quedó flotando entre ambos, sin confrontación, sin acuerdo. Sofía observaba a Patricio desde la distancia, sin expresión. Tomás notó esa mirada. La forma en que se detenía un segundo más de lo normal. No le dio importancia entonces. Había aprendido a no sobreinterpretar. A confiar en la rutina. Pero algo había cambiado. La presencia de Patricio reavivó preguntas que Tomás había mantenido a raya, y el expediente volvió a abrirse con más frecuencia. No era esperanza lo que sentía. Era obsesión, sí, pero también una responsabilidad que nunca había soltado. El misterio seguía ahí quieto, respirando bajo la superficie. Y... sin saberlo, Tomás acababa de permitir que el pasado regresara al centro de la casa. No como un recuerdo, sino como una posibilidad. Una que, tarde o temprano, exigiría ser enfrentada. La caja apareció una tarde cualquiera, sin ceremonia. Tomás Calderón la dejó sobre la mesa del comedor, empujándola suavemente hacia el centro como si no quisiera llamar la atención. Era de madera clara, gastada en las esquinas, llena de pinceles. Lápices y tubos de pintura ordenados por colores. No explicó nada. No preguntó si la quería. Solo dijo: por si te sirve. Sofía levantó la vista apenas un segundo. Observó la caja con una curiosidad distante, luego volvió a su libro. Asintió una vez. Nada más. La caja permaneció allí durante días intacta. Como un objeto olvidado en una casa donde nadie olvida nada. Pasaron semanas. La rutina siguió su curso: escuela, notas breves sobre la mesa, silencios compartidos. Tomás se sorprendió a sí mismo mirando de reojo la caja cada noche, reprimiendo una expectativa que no quería reconocer. Se recordó que sanar no obedecía a regalos ni a plazos. Que empujar era otra forma de romper. Un viernes de octubre. El cielo de Puebla amaneció gris y no se molestó en cambiar. La lluvia cayó fina, persistente, marcando el día con una monotonía hipnótica. Tomás llegó temprano del trabajo y notó algo distinto antes de verlo: un sonido. No era música ni pasos. Era un roce leve, rítmico, casi tímido. Como si alguien estuviera aprendiendo a existir. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de Sofía. Dudó. Tocó una vez, despacio. No hubo respuesta. Empujó la puerta con cuidado. Sofía estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas. La caja de pintura abierta a su lado. Frente a ella, una hoja grande apoyada sobre una tabla improvisada. Tenía un pincel en la mano, manchado de negro y gris. Pintaba. Tomás se quedó inmóvil, consciente de cada respiración. El papel era un torbellino de líneas y manchas.
No había figuras reconocibles, ni paisajes, ni rostros. Solo caos. Colores oscuros chocando entre sí, capas superpuestas. Trazos violentos que parecían hechos con prisa y necesidad. Era dolor sin forma, energía contenida durante años que por fin encontraba una salida. Sofía levantó la mirada y lo vio. Se quedó congelada, el pincel suspendido en el aire. Por un instante Tomás temió haber roto algo frágil. Pero no retrocedió. No se disculpó. Solo dijo. Con una voz que no invadía, está bien. No elogió. No interpretó. Se quedó. Sofía volvió al papel. El pincel siguió su camino. A partir de ese día, el dibujo se volvió parte de la casa. Cada tarde después de la escuela, Sofía se encerraba en su cuarto y pintaba durante horas. Tomás no entraba. A veces encontraba hojas desechadas en el bote de basura, espirales densas, golpes de rojo que parecían heridas abiertas, sombras que se repetían sin explicación. Las recogía con cuidado sin ordenarlas aún, como quien no quiere interferir con un proceso que apenas comienza. Fue entonces cuando lo notó. Una forma. No estaba en todos los dibujos ni aparecía de la misma manera. Era sutil, casi escondida entre los trazos. Un arco pequeño. Una curva que se repetía en el mismo lugar del papel, integrada al caos pero distinta a él. No era accidental. Volvía a aparecer, una y otra vez. Como una firma inconsciente. Tomás no dijo nada. No preguntó. No señaló. Guardó los dibujos en una carpeta, respetando el silencio que los había creado. Por primera vez en 10 años, sintió algo distinto al cansancio. No era alivio. Tampoco esperanza. Era comprensión. El arte no estaba sanando a Sofía. Estaba hablando por ella. Y aunque Tomás aún no entendía el idioma, supo que debía aprenderlo. Porque la memoria, esa que se había negado a responder a interrogatorios y protocolos, había encontrado una vía más honesta. Sin palabras. Sin fechas. Sin nombres. El pasado. Por fin, había empezado a moverse. Los dibujos se multiplicaron sin anunciarse, como si hubieran estado esperando una puerta abierta. Hojas grandes, cuadernos viejos. Incluso el reverso de trabajos escolares, todo se convirtió en superficie. Sofía pintaba en silencio con una disciplina casi ritual. Cada tarde cerraba la puerta. Y cada noche dejaba atrás un rastro de papeles que Tomás recogía con el mismo cuidado con el que otros guardan cartas importantes. Al principio el caos seguía dominándolo todo. Espirales, manchas densas, trazos superpuestos. Pero con el paso de los días, algo empezó a repetirse. No era evidente de inmediato. No saltaba a la vista como una figura completa. Era una presencia insinuada, un peso en el centro del papel. Una sombra. Aparecía como un bloque oscuro más negro que el resto sin bordes definidos. No pertenecía al fondo ni a los trazos que la rodeaban. Estaba allí observando, rodeando, avanzando. En algunos dibujos era pequeña, casi discreta, en otros. Ocupaba tanto espacio que parecía empujar a todo lo demás hacia los márgenes. Tomás intentó convencerse de que era una evolución natural del proceso creativo. Pero había algo en esa repetición que no le dejaba dormir. Decidió pedir ayuda. No para interrogar a Sofía, no para forzar recuerdos, sino para entender. La consulta con la doctora Verónica Salgado fue discreta y respetuosa. Su consultorio en Puebla estaba pensado para no imponer nada, luz cálida. Estanterías con libros y materiales de arte, un silencio amable. Sofía se sentó sin hablar y empezó a dibujar como siempre. Verónica no le pidió explicaciones. Observó. Durante las primeras sesiones, Sofía entregó los dibujos sin mirarlos. Verónica los estudió con la misma seriedad que Tomás había aprendido a tener. Pasó las hojas despacio. Sin prisa. Cuando por fin habló, lo hizo sin dramatismos. La repetición es importante, dijo. En niños y adolescentes con trauma. Las imágenes recurrentes suelen personificar aquello que más temen. No es un recuerdo exacto.
Es una forma de darle cuerpo a lo que sigue activo por dentro. Tomás frunció el ceño. Cree que esa sombra. No es solo miedo, lo interrumpió con suavidad. Es amenaza persistente. Algo que en su mente no ha terminado. La idea se le clavó como una astilla. Tomás había pasado años diciéndose que Sofía estaba a salvo, que lo ocurrido pertenecía al pasado. Pero las sombras de los dibujos no estaban atrás, avanzaban. Con el tiempo los trazos de Sofía se volvieron más deliberados. Menos impulsivos. Las líneas empezaron a organizarse alrededor de la sombra, como si el mundo del papel existiera solo en función de ella. En una sesión, Sofía añadió por primera vez un elemento reconocible, una casa oscura, rodeada de ramas secas. La sombra no estaba dentro. Estaba afuera. Esperando. Verónica señaló el dibujo con cuidado. Esto no es solo recuerdo, dijo. Es creencia. Ella siente que la amenaza sigue ahí. Tomás salió de la consulta con una sensación incómoda. Cambió cerraduras, reforzó ventanas, ajustó horarios. Acompañó a Sofía a la escuela, revisó la casa antes de dormir. Quería que cada gesto dijera estás protegida. Pero los dibujos no se detuvieron. La sombra seguía creciendo. Una tarde al ordenar las hojas sobre la mesa, Tomás encontró algo distinto. Debajo de una mancha negra. En letras temblorosas, Sofía había escrito una frase corta, apretada, como si hubiera costado sacarla del pecho. Está volviendo. Tomás sintió un frío lento recorrerle la espalda. No era una metáfora. No era una reflexión adolescente. Era una advertencia. No preguntó. No pidió detalles. Guardó el papel con el resto y respiró hondo. Por primera vez desde la noche del crimen, comprendió que la investigación no había terminado porque el peligro, quizá, nunca se había ido. La sombra ya no era solo un dibujo. Era una presencia latente que había encontrado la manera de hacerse ver. Y Tomás supo con una certeza que no admitía consuelo. Que ignorarla sería volver a fallarle. El regreso a los archivos no fue impulsivo, fue inevitable. Tomás Calderón esperó a que la casa quedara en silencio. A que Sofía cerrara la puerta de su cuarto, y entonces tomó las llaves y condujo hasta el edificio municipal donde dormían las historias que nadie quería despertar. El sótano olía a polvo viejo y a papel cansado. Allí, bajo una luz fluorescente que no perdonaba detalles, extendió el expediente Quiroz como si lo viera por primera vez. Se obligó a leer despacio. A no dar nada por sentado. Y fue así como lo encontró. Ítem 17, estuche de cigarrillos plateado, iniciales AQ. Hallado junto al cuerpo de la víctima. Tomás se quedó inmóvil. Andrés Quiroz no fumaba. Lo había confirmado años atrás, no había ceniceros en la casa, ni olor a tabaco. Ni nicotina en su ropa. Andrés era meticuloso hasta lo obsesivo. Un estuche así no encajaba con su vida. Buscó las fotografías del lugar. Allí estaba. Apenas visible en una esquina del encuadre, un destello plateado cerca de la mano extendida de Andrés. Tomás sintió el pulso acelerarse. El objeto no pertenecía a la escena, había sido traído. O dejado. En una prisa que no admitía cuidado. La imagen le devolvió sin pedir permiso los dibujos de Sofía. La sombra sosteniendo algo pequeño y rectangular. En su momento lo había pasado por alto, una abstracción más dentro del caos. Ahora, la forma adquiría peso. Si ese objeto estaba en el papel y en la escena, entonces Sofía lo había visto. No después. Durante. Tomás regresó a casa con la cabeza ardiendo. Abrió el cajón donde guardaba la carpeta de dibujos ordenada, fechada, protegida, y la encontró vacía. Revisó la mesa, el librero, el bote de basura. Nada. El aire se le fue de los pulmones. Nadie salvo él tenía acceso a ese material. Sofía no los tocaba. No había explicación simple. Antes de que pudiera recomponerse. El teléfono vibró. Una voz formal distante se presentó como asuntos internos. Le pidieron que se presentara de inmediato. En la sala.
Una investigadora joven deslizó un documento hacia él, denuncia anónima. Se le acusaba de utilizar el trauma de su hija adoptiva para reabrir un caso cerrado. De exponerla a material sensible, de cruzar límites profesionales. Hasta que esto se aclare, dijo la investigadora. Queda suspendido del acceso a registros y funciones operativas. Tomás protestó, explicó, midió palabras. No sirvió. Al salir, la ciudad parecía la misma. Pero algo se había desplazado bajo sus pies. 3 días después, llamaron a la puerta. 2 trabajadoras de protección integral de niñas. Niños y adolescentes y un agente uniformado sostuvieron una carpeta con sellos oficiales. Hablaron con cuidado, con esa voz que intenta ser humana mientras cumple órdenes. Se ha dictado custodia preventiva, dijo una de ellas. Sofía será trasladada temporalmente mientras se revisa la situación. Sofía apareció detrás de Tomás, sujetando la manga de su chamarra. No habló. Sus ojos abiertos y atentos buscaban una señal. Tomás intentó razonar, pidió tiempo, garantías. No las había. El procedimiento avanzó como una marea lenta y firme. Cuando la puerta se cerró y el coche se alejó, la casa quedó hueca. El silencio, antes compartido, se volvió abandono. Tomás se dejó caer en la silla del comedor, la mirada fija en la mesa donde solían aparecer las notas. Todo había ocurrido con una precisión inquietante, el objeto olvidado. La carpeta desaparecida, la denuncia, la retirada de Sofía. No era una mala racha. Era un diseño. Y por primera vez, Tomás entendió que alguien había estado moviendo piezas desde dentro. Alguien que conocía los tiempos, los procedimientos, las grietas del sistema. Alguien que había decidido proteger la sombra arrancándole lo único que podía nombrarla. La crisis era total. Había perdido el trabajo, la credibilidad. Y a la persona que más importaba. Pero en medio del derrumbe, una certeza se aferró a él con la misma fuerza que la culpa de años, si habían tenido que silenciar a Sofía. Era porque ella estaba peligrosamente cerca de la verdad. La llamada llegó entrada la noche, cuando Tomás Calderón llevaba horas sentado en la sala vacía, mirando una pared que ya no decía nada. La voz al otro lado era grave, cansada, y sonaba como alguien que sabía que estaba cruzando una línea. Inspector. Soy Pedro Aguilar, del Archivo Municipal. Hizo una pausa. Creo que debería saber esto. Pedro no habló de teorías ni de sospechas. Habló de hechos. La noche anterior a la desaparición del expediente, alguien había entrado al área de registro sin firmar, usando un acceso antiguo que casi nadie recordaba. No pertenecía al personal de turno. Pedro lo había visto de lejos, lo suficiente para reconocer la silueta, el paso seguro de quien no teme ser cuestionado. Y dejó algo atrás, añadió. Se le cayó cerca de la puerta. A la mañana siguiente Tomás sostuvo el objeto entre los dedos. Un gemelo plateado, pulido, pesado. Con una Q grabada en una esquina. No pertenecía a Andrés. No pertenecía a la escena. Pero pertenecía a alguien que conocía bien las reglas, y cómo romperlas. El mundo empezó a ordenarse con una claridad incómoda. Horas después, doctora Verónica Salgado lo llamó con urgencia desde el centro terapéutico. No usó rodeos. Sofía dibujó algo hoy. Y es distinto. Tomás llegó bajo una llovizna persistente que convertía las calles de Puebla en espejos opacos. Verónica lo recibió en el pasillo, sosteniendo un cuaderno contra el pecho como si fuera frágil. Entraron al consultorio. Sofía estaba sentada junto a la ventana, el lápiz en la mano, la espalda recta. No levantó la vista. El dibujo mostraba una SUV negra, trazada con líneas firmes, urgentes. No había fondo. Solo el vehículo detenido, pesado. En la parte trasera, una placa incompleta, 2 números claramente legibles, el resto borroneado por la prisa. Tomás sintió un golpe seco en el pecho. Esos números no eran cualquiera. Eran parte de una combinación que había visto cientos de veces. Verónica pasó la página. El siguiente dibujo era un rostro. No un retrato exacto, pero sí inequívoco.
La mandíbula tensa, los ojos duros, la boca contraída en una mueca que no era enojo, sino rabia contenida. Y cruzando la mejilla izquierda, una cicatriz diagonal profunda. Imposible de confundir. Tomás se acercó un paso más. Le faltó el aire. Esto empezó y se detuvo. Verónica lo miró con gravedad. Esa cicatriz no aparece en las fotos del crimen, dijo. Eso significa que Sofía no está recordando un cuerpo. Está recordando a una persona viva. El silencio se tensó hasta doler. Tomás miró a Sofía. Ella seguía dibujando concentrada, como si cada trazo fuera una forma de sostenerse. Entonces ocurrió. Sin levantar la vista. Con la voz baja y quebrada, Sofía habló. Sombra. La palabra cayó en la habitación como un objeto pesado. Tomás cerró los ojos un instante. 10 años de silencio. De notas escritas, de gestos mínimos, y una sola palabra había atravesado todo. Sí, dijo él con cuidado. La sombra. Tomás sacó del bolsillo una fotografía antigua. 2 hombres posaban frente a la cámara, sonriendo con la naturalidad de quienes confían uno en el otro. Andrés Quiroz y Patricio Ríos. Tomás colocó la foto sobre el escritorio. A la vista de Sofía. ¿Lo recuerdas? Preguntó sin urgencia. Sofía miró la imagen durante largos segundos. Luego alzó el dedo índice y lo apoyó con una precisión tranquila. Sobre Patricio. No hubo dramatismo. No hubo lágrimas. Solo un gesto claro, definitivo. Tomás comprendió entonces que los dibujos no eran terapia ni metáfora. Eran testimonio. Sofía no había sobrevivido escondiéndose únicamente, había visto. Había registrado. Y ahora, por primera vez, estaba señalando. La verdad no gritó. Se dibujó. Y en ese trazo silencioso, la niña dejó de ser solo la víctima de una noche imposible. Se convirtió en la testigo que había esperado una década para ser escuchada. La fábrica abandonada se alzaba en las afueras de Ciudad de México como un recuerdo mal enterrado. Muros de ladrillo carcomidos, ventanales rotos. Un portón oxidado que se quejaba con el viento. Tomás Calderón llegó antes del amanecer. Caminó el perímetro con pasos medidos, contando entradas, midiendo sombras. La humedad del concreto le subía por las botas, el cielo, bajo y gris, parecía contener la respiración. A las 9 en punto. El rugido de un motor quebró el silencio. Una SUV negra avanzó por el camino de grava y se detuvo frente al edificio. Patricio Ríos bajó con la calma de quien cree dominar la escena. Vestía informal, sonrisa ensayada, manos visibles. Tomás saludó. 10 años y sigues persiguiendo fantasmas. Tomás no se movió. No devolvió la sonrisa. No son fantasmas, respondió. Son personas. Y una niña que esperó a que alguien la escuchara. Patricio soltó una risa breve. Sin humor. Justicia. Dijo. Lo que buscas es redención. Arreglar lo que no supiste cerrar. Tomás dio un paso al frente. Hablemos de Andrés Quiroz, dijo. De los negocios que montaron. De las cuentas y las empresas fachada. De cuando quiso salirse. La sonrisa de Patricio se tensó apenas. Fue suficiente. Andrés iba a hablar, admitió. Bajando la voz. Íbamos a perderlo todo. Yo no podía permitirlo. Así que lo mataste, dijo Tomás. Silencié una amenaza, corrigió Patricio. Laura y el muchacho entraron. Vieron demasiado. No había opción. Tomás sintió el golpe seco de cada palabra, pero mantuvo la voz firme. ¿Y Sofía? Patricio ladeó la cabeza, como si recordara un detalle menor. Pensé que estaba muerta. Encogida bajo la cama. Pálida. El miedo hace eso, se encogió de hombros. Supuse que el destino había decidido por mí. Tomás apretó los dientes. Se equivocó. Sacó el dibujo del bolsillo interior y se lo tendió. El rostro con la cicatriz, los ojos duros, la rabia contenida. Patricio lo tomó.
Y el color se le escurrió del rostro. La mano le fue sin darse cuenta a la mejilla. Ella recuerda, dijo Tomás. Todo. El aire cambió. Patricio miró alrededor. Midiendo distancias. El pulso se le aceleró. No puedes probar nada, espetó. Sin un testigo en sala, esto se cae. Ella es el testigo, respondió Tomás. Y ya habló. Fue entonces cuando Patricio sacó el arma. El metal brilló un instante. Debiste dejarlo enterrado, susurró. Debiste irte. Una voz rompió la tensión desde las sombras. Arma al suelo. Las luces se encendieron. Figuras emergieron con precisión ensayada. Policías con chalecos, armas apuntando. Fiscalía cerrando el cerco. Patricio giró. Sorprendido, y corrió. El disparo rebotó contra una viga. Tomás lo siguió por el interior del edificio, subiendo escaleras herrumbrosas. Cruzando pasillos donde el eco multiplicaba los pasos. Llegaron a una pasarela alta. Abajo el vacío. Adelante el cierre. Se acabó. Gritó Tomás. No tienes salida. Patricio se detuvo, respirando a trompicones. Miró el arma. Miró el vacío. No me van a juzgar, dijo levantando el cañón hacia sí. A un muerto no lo sientan en el banquillo. Tomás avanzó sin pensar. Agarró la muñeca en el instante justo. El disparo no salió. El arma cayó y resbaló hasta perderse entre los restos. Forcejearon un segundo que pareció eterno. Luego Patricio se desplomó de rodillas. No, dijo Tomás con voz baja y firme. Vas a vivir. Y vas a recordar cada día lo que hiciste. Las esposas cerraron con un chasquido definitivo. Patricio no miró atrás cuando se lo llevaron. El amanecer entró por los ventanales rotos, pálido y frío. La justicia no fue un gesto grandilocuente. Fue un hombre esposado, una verdad sostenida, y una década de silencio que, por fin, encontraba un nombre. El juicio comenzó sin estridencias, como suelen hacerlo los procesos que cargan demasiada verdad. La sala estaba llena. Pero el aire se sentía contenido. Las pruebas hablaron con la precisión de los hechos bien sostenidos, el estuche de cigarrillos plateado, el gemelo con la inicial Q. Los registros financieros, los accesos no autorizados. Y en un lugar central, los dibujos de Sofía. No como adornos emocionales, sino como piezas coherentes de una memoria que había esperado su momento. La confesión de Patricio, obtenida tras la confrontación, terminó de cerrar el círculo. No hubo giros teatrales. Solo la exposición clara de una red de negocios ilegales, traiciones calculadas y asesinatos cometidos para proteger un imperio frágil. Cuando el veredicto fue leído, el silencio volvió a imponerse. Cadena perpetua. Patricio no miró a nadie. No hubo palabras finales ni gestos de arrepentimiento. La sentencia cayó como cae la lluvia persistente, sin ruido excesivo pero imposible de ignorar. Con ella, las autoridades desmantelaron la red criminal que había operado a la sombra durante años. Cuentas congeladas, empresas clausuradas, nombres que dejaron de ser intocables. La ciudad siguió su curso, pero algo se había movido en su base. Días después, Tomás Calderón fue citado al despacho del superior. La oferta fue directa, reincorporación total. El reconocimiento tácito de una carrera limpia, y de un caso resuelto cuando nadie más había querido sostenerlo. Tomás escuchó con respeto. Miró la placa sobre el escritorio y pensó en la casa de Puebla, en la ventana del cuarto pequeño, en el cuaderno de hojas manchadas de grafito. Agradezco la confianza, dijo. Pero mi lugar ya no está ahí. Salió sin aplausos ni discursos. No los necesitaba. El regreso de Sofía a casa fue sencillo. Sin caravanas. Sin promesas. Entró, dejó los zapatos junto a la puerta y recorrió las habitaciones como si comprobara que seguían siendo reales. Tomás la observó desde la cocina, sin interrumpir. Esa noche cenaron en silencio. Un silencio distinto. Las palabras no regresaron de golpe.
Llegaron despacio, como quien aprende a caminar después de una caída larga. Primero sílabas dichas casi en secreto cuando creía que nadie la oía. Luego frases cortas probadas con cautela. Tomás no corrigió ni celebró en exceso. Escuchó. Eso bastó. Una tarde de primavera, se sentaron en una banca del parque. El aire olía a tierra húmeda y a hojas nuevas. Sofía abrió su cuaderno y dibujó con trazos tranquilos. Tomás esperó. Cuando ella giró la hoja hacia él, supo que había llegado el final de un ciclo. El dibujo mostraba una casa. Luz en las ventanas. Un cielo nocturno sereno. Sin sombras. Tomás tragó saliva. No dijo nada. Sofía lo miró y sonrió apenas. Luego habló con una voz que ya no temblaba. Aquí, estoy bien. El peso de los años se aflojó por fin. No desapareció, las historias verdaderas no hacen eso, pero dejó de oprimir. La justicia había cumplido su parte. La sanación hacía la suya. Tomás entendió entonces que proteger no siempre significa luchar. A veces es esperar, sostener el silencio hasta que la verdad esté lista para salir. Y Sofía, que había sobrevivido escondiéndose, había encontrado una forma propia de nombrar la luz. Porque a veces la verdad no grita. A veces espera en silencio. Hasta que alguien aprende a escucharla.